Muy buenas noches. Un cordial saludo para los estudiantes que se van a conectar a la clase de Filosofía de la Educación. Por alguna razón, no todos quizá los estudiantes se van a conectar a nuestra clase. Sin embargo, dejo constancia de que la grabación queda aquí sujeta a disposición del tiempo y la disponibilidad de ustedes. Así las cosas. Vamos a dar inicio haciendo algunas aclaraciones y algunos comentarios en relación a el módulo que están desarrollando ustedes sobre filosofía de la educación. Vamos a compartir pantalla un poco para ilustrar de pronto algunas cosas que vamos a estar desarrollando desde las pautas de trabajo. Entonces, estaremos trabajando específicamente características, un poco elementos de intervención de lo que significa la filosofía de la educación, pero también vamos a retomar algunos apartes del módulo que en determinado momento les sirven a ustedes para completar algunas actividades que están pendientes. Hacemos aclaración de que estamos próximos a terminar la dinámica de este módulo, pero aún tenemos unos días para hacer los pendientes que quedan por completar el 100% de las actividades de la plataforma. Los estudiantes que están pendientes, que me enviaron entre ayer y hoy, creo que hoy mismo, terminada esta clase, estaré respondiendo y haciendo la retroalimentación respectiva de los trabajos enviados. Entonces, ahí nos colocamos al tiempo, nos colocamos en la disposición de poder estar al día en esas actividades para que haya un final adecuado, que ustedes estén satisfechos del proceso que se desarrolló y lo más importante, que ustedes sean conscientes de que parte del proceso que ustedes están desarrollando hace parte de una dinámica de autoestudio, de autonomía, donde usted es el protagonista y parte del gestor del aprendizaje. Nosotros los acompañamos, nosotros revisamos sus trabajos, la universidad permite las herramientas, pero ustedes son los gestores en un alto porcentaje de la dinámica que están desarrollando en cada una de sus carreras, en cada una de sus asignaturas. Les saludo de manera fraterna, de manera cordial. Les habla Salomón Rodríguez Piñeros, la persona que los ha estado acompañando como facilitador de este proceso. Les doy un saludo, un abrazo desde Bogotá, Colombia, desde donde me encuentro y desarrollo también el proceso de acompañamiento con ustedes, pero donde también trabajo con estudiantes de secundaria y procesos de investigación con maestros en formación. Así las cosas, bienvenidos, queridos estudiantes, a este proceso de retroalimentación, solamente que lo hacemos desde la videoclase, en cuanto a la dinámica de trabajo que ustedes han venido desarrollando. Vamos a dar inicio entonces con un concepto que casualmente está del módulo de Filosofía de la Educación que han venido ustedes leyendo y trabajando y corresponde precisamente como a una mirada amplia de lo que es la filosofía de la educación. Recordemos que la filosofía como saber de mucho tiempo, estamos hablando de uno de los saberes que corresponde a la Grecia antigua, donde los primeros pensadores empiezan a divagar sobre elementos esenciales a la vida. Hablamos de Heráclito y su pensamiento y su teoría en relación a la importancia del agua. Hablamos también de Heráclito en relación también a esa mirada de los presocráticos, un Demócrito en relación al átomo, también el mismo Tales de Mileto, el mismo Protágoras y la importancia del número, la misma dinámica sobre la que se ha venido desarrollando la ciencia, solamente que desde esta perspectiva fue la ciencia primera o el ejercicio de los primeros pensadores anteriores precisamente a esa filosofía socrática. Entonces, elementos como el fuego, la tierra, el aire, ese
demiurgo que fue el origen finalmente de la Tierra, va a estar sentando las bases de lo que sería en su momento el origen de la filosofía. En el camino surgen otras líneas, una filosofía muy de corte social, una filosofía de muy corte académico, filosofías de corte político, desde el análisis del capitalismo y los modos de producción, que va a ser la línea de la filosofía de Carlos Marx, una filosofía sociológica por la línea de Max Weber, de la filosofía de la Escuela de Frankfurt, que tendría pues elementos de comunicación y tecnología también. En nuestro caso, la filosofía de la educación va a tener una mirada a las formas, a las dinámicas y a las maneras de enseñar. Un poco sobre la reflexión de qué significa enseñar, para qué enseñamos y cómo enseñamos. Y también bajo una mirada muy especial de cuál es el papel de la educación en la formación del individuo, en el desarrollo del pensamiento del individuo como ser político, como ser social, pero como ser que está abierto al aprendizaje y que de una otra manera se da la perspectiva de la importancia de la escuela. Les compartiré entonces la frase que a mi juicio me parece que recoge elementos muy interesantes desde esa perspectiva. Dice así: la educación es una de esas realidades, como también la política o la religión, que parece ser conocida suficientemente por todo el mundo. Al menos así lo parece cuando se observa la seguridad y la rotundidad con la que cualquiera opina sobre ella. Hay una razón que lo justifica. Prácticamente todo el mundo ha recibido educación, o cuando menos ha sido sometido a una de las actividades que conoció con ese nombre. Existe, por tanto, una experiencia más o menos común y compartida que apoya ese conocimiento. Creo que el texto que les acabo de leer termina siendo muy cercano a nosotros, en el sentido en que algunos de ustedes ya son maestros en ejercicio, otros son maestros en formación, pero que de una u otra manera entraron a esta dinámica de conocer algunos paradigmas educativos porque habían algunas inquietudes o algunos gustos por la carrera docente. Y si bien nosotros sabemos y tenemos conocimiento general, desde el conocimiento común de lo que significa enseñar, de lo que significa de pronto concebir la concepción del ser maestro, ello no significa de que solamente por haber pasado por la escuela o por un ciclo de educación secundaria, preparatoria, tengamos los elementos claros de lo que significa educar. Creo que por eso están ustedes acá. Creo que el maestro debe formarse en corrientes pedagógicas, el maestro debe formarse en la historia de la educación, en la filosofía de la educación, en la sociología de la educación, precisamente para comprender que ese espectro de la educación es mucho más amplio de colocar conocimientos en el cerebro, en la cabeza de un estudiante. Es el recibir contenidos, el recibir de pronto conceptos exclusivamente, muy por la línea de la misma crítica que aparece en el video y en la canción de Pink Floyd, donde se le va a colocar al estudiante contenidos en la cabeza, solamente contenidos, desconociendo de que el ser está en una continua etapa de formación y de transformación, y es el aprender cómo ser humano y cómo el conocimiento de una otra manera le permite transformar su entorno y su comunidad o la sociedad donde el mismo se desenvuelve. Es decir, utilizamos los contenidos, necesitamos de los contenidos, necesitamos de la teoría, necesitamos del conocimiento, pero a la par creo que la escuela tiene una función social y es aprender a formar al individuo, que el individuo también entienda que de una u otra manera está en la escuela porque quiere mejorar sus cualidades, sus actitudes, sus hábitos, algunos de los elementos que ustedes ya trabajaron en el módulo de filosofía. En estos días leía un texto que me llamó mucho la atención y decía que las personas van al médico para mejorar eh, algunas situaciones de su calidad de vida. Las personas van al médico porque requieren de una u otra manera de disminuir su dolor o de curarse, si en determinado momento la enfermedad de pronto lo permite. Lo interesante es que había una paradoja entre el médico y el maestro, y era, si el paciente, si la persona va al médico y se va del médico igual, sin conocer las causas de su enfermedad, sin conocer el manejo de su enfermedad,
sin conocer o haber recibido unos medicamentos para que su dolor en determinado momento pueda atenuarse, si el paciente sale igual, creo que el médico no cumplió la función. Lo mismo sucede con el maestro. Si el maestro, teniendo a sus estudiantes en un lapso de tiempo, si ese estudiante sale igual, si ese estudiante no aprendió algunos conocimientos y no generó algunos cambios de actitud como persona, creo que ese estudiante perdió el tiempo con ese maestro. Yo por eso todo el tiempo le recalco a ustedes, estudiantes, por favor utilicen normas APA, por favor si bajan una referencia, hay que dar el nombre de dónde lo sacaron, hay que dar la referencia del autor, hay que dar la referencia de la fotografía, un poco por la línea que ustedes que se están formando entiendan que es muy importante respetar los derechos de autor. Creo que así sea filosofía de la educación, algunos elementos metodológicos pudieran haber aprendido mi materia. Es decir, que algunos elementos conceptuales de filosofía de la educación les permitan en el camino mejorar la aprehensión de otros conocimientos, pero que ciertas actitudes y ciertos elementos de metodología, y más ustedes que están en procesos de formación de educación a distancia, tengan la posibilidad de apoyar en lo que va a ser más adelante otras asignaturas o en lo que va a ser más adelante su carrera o su vida profesional como maestros. Entonces, es más como la mirada de lo que yo podría de pronto sugerirles de lo que es en últimas la filosofía de la educación. Hay un elemento que aparece acá en esta parte de las diapositivas y corresponde precisamente al valor de educar. ¿Qué significa educar? ¿Y qué significa generar esa apertura al aprendizaje o al conocimiento? Les voy a compartir un video que en últimas creo que recoge algunos elementos de esa misión y de ese valor de educar, de esa tarea que tenemos los maestros en relación al acompañamiento y a la cercanía que generamos con nuestros estudiantes. Voy a hacer un ejercicio de mejorar el audio. Voy a dejar de compartir por acá para que a partir del sonido lo pueda compartir y ustedes lo puedan escuchar. Compartir sonido, optimizar el clip para el video. Entonces, aquí está. Compartir. Volvemos aquí a compartir el texto que se... Compartimos aquí pantalla nuevamente. Ah, ya lo encontré. Aquí está, creo que ya lo pueden escuchar ahí mejor para que tengan la oportunidad de escuchar. Entonces vamos a ver el video y lo pueden ahí acceder. Ah, perdón. Listo, ahora sí. Disculpen ahí la interrupción.
Ahorrar siempre trae cosas buenas. Bancolombia. Bueno, damos la referencia de lo que de pronto le estaba hablando ahorita y tenía que ver también con los derechos de autor. Les decía que era importante que compartiéramos las fuentes. En este caso, pues estamos compartiendo la fuente de un banco que en determinado momento nos deja una enseñanza especial y tiene que ver precisamente sobre esa mirada de lo que significa educar. Creo que alcanzamos a observar algunas imágenes donde lo que se logra apreciar es una ciudad, una ciudad, en este caso de la costa colombiana, es una ciudad que tiene la posibilidad de tener un espacio muy abierto, donde la comunidad vive en un espacio muy caluroso. Si lo alcanzaron a mirar, es tierra de una temperatura bastante cálida, muy por la línea de lo que nosotros conocemos como esos imaginarios y esas ciudades de Macondo, de todas esas historias del realismo mágico de Gabriel García Márquez. Más o menos es como la estructura de lo que son esas ciudades de la costa colombiana. Sin embargo, hay una cuestión particular y es que los niños en determinado momento terminan malgastando el agua, sin entender de que a veces creo que el ser humano no tiene de pronto esa mirada de prever, de que en determinado momento tenemos, pero que pues llega también momentos en la vida también de escasez. Sin embargo, los chicos están jugando, están incluso desperdiciando el agua, pero el abuelo, el anciano, opta con una acción muy interesante, es de guardar en unos botellones el agua. Con una paradoja muy especial, es que cuando el pueblo se está muriendo de sed, crea un globo y esos botellones y eso que él finalmente guardó, lo pudo compartir regando las plantas y finalmente compartiendo el agua para los niños y para la gente del pueblo. Creo que hasta ahí podríamos encontrar simplemente una acción social, una acción altruista de que yo puedo servir a los otros. La perspectiva de este señor, él no es maestro, él no está enseñando, pero creo que nos da una relación muy particular a lo que significa ser docente. El docente, más allá de pensar en él mismo, debe estar pensando continuamente en los demás. Y en materias como la nuestra, debe estar llamado a pensar cómo enseña, para quiénes enseña y cómo puede mejorar precisamente esa enseñanza. Entonces, creo que esa comparación entre el video y la tarea del maestro es muy interesante, porque es pensar en los demás, prever en determinado momento lo que usted puede enseñar y puede lograr con las demás personas desde una perspectiva muy humana y fraterna. El maestro que no tiene en su mente y en su corazón que está en una tarea, que está en un proceso de formación, bajo una licenciatura, bajo una carrera, bajo una profesión que debe tener un fin social, creo que en determinado momento debe replantearlo. Es decir, nosotros desarrollamos una función social con las comunidades y eso no lo podemos olvidar. Eso de pronto se diferencia en relación a un operario que trabaja en una industria, se diferencia en relación a un trabajador que desarrolla su función en un banco, donde de pronto tiene que contar dinero, donde a pesar de tener contacto con las personas frente a frente, no es como la dinámica que tendría una relación estrecha en el campo educativo. Nosotros tenemos personas todo el tiempo, nosotros tenemos estudiantes que nos están mirando todo el tiempo y eso pues obviamente nos diferencia de otras profesiones en cuanto al hacer, en cuanto al papel que desarrolla el maestro. El operario, el trabajador, una persona que trabaja de pronto en un juzgado, un abogado, un licenciado en Derecho, también tiene una función social, pero pues obviamente su función social está muy de la mano de las leyes y de lo que puede ser una constitución de un país en determinado momento. Entonces estamos haciendo una comparación de lo que las profesiones desde un fin social, desde esa filosofía de la educación que hemos abordado, tendrían como elemento de análisis. Hay un esquema 2, creo que este esquema 2 es interesante y habla de la interacción entre educación y comunicación.
el maestro de una u otra manera se apoya del lenguaje. Independientemente de la materia, la asignatura que acompañe, sea matemáticas, ciencias naturales, geografía, historia, ni se diga la enseñanza del español, la lengua castellana, tendrán elementos relacionados con el ámbito comunicativo. ¿Por qué? Porque en la educación el discurso juega un papel muy importante. Es decir, el diálogo, la cercanía a partir de las disciplinas y los objetos de esas disciplinas, cómo llegan al estudiante a partir del discurso. Puede ser discurso escrito, discurso audiovisual, el discurso oral, la manera de pronto cómo se empieza a relacionar el maestro con el diálogo, con la interacción con sus estudiantes. Es decir, esa relación educación y comunicación termina cumpliendo un papel y una función muy importante. Hay 5 elementos dentro del esquema que ustedes tienen en el módulo que vale la pena recoger en ese principio de la interacción, educación y comunicación. La primera es entender que la educación es un proceso de interacción humana. La segunda, la comunicación dinamiza el proceso educativo, nos acerca, nos permite cumplir una función de interacción humana que en determinado momento es lo que permite, perdón, que nos podamos entender. La calidad de la educación depende en primer lugar del carácter de las interacciones que se establezcan entre profesor y estudiantes, es decir, del clima escolar, de las relaciones humanas, las relaciones cordiales que se generan entre los estudiantes. Un asunto muy complejo porque la educación cada vez es más difícil. Lo mirábamos estos días en un noticiero norteamericano de cómo un estudiante ante la maestra le quita un aparato, creo que le quita un Xbox, y el chico pues finalmente la golpea, por poco se genera una tragedia ahí. Es decir, esas relaciones humanas en relación a estas sociedades complejas, esas relaciones también son en determinado difíciles, pero vuelvo y repito como lo dije anteriormente, la tarea de la escuela es esa, no solamente llenar las libretas de contenidos de textos, la cabeza de contenidos, sino también enseñar a los estudiantes a convivir, a que tengan la posibilidad de relacionarse con otros de una manera más humana, de una manera más civilizada, llamémoslo así. Y el maestro pues termina siendo ese mediador para generar esos procesos de convivencia con los maestros, pero también con sus estudiantes. Otro elemento de la interacción. La base de la educación es precisamente la comunicación. Y la última, existe una relación recíproca entre comunicar y educar, al mismo tiempo que se evidencia la diferencia entre ambos, si bien son distintas las categorías de comunicar y educar, creo que hay una relación que las hace conjuntas a su vez. Comunicar como el acto de expresar, educar como el acto de enseñar, pero necesitamos comunicar para poder educar y necesitamos educar para poder también comunicar y que se llegue finalmente el mensaje que se requiere. Hay otra diapositiva que les quiero compartir y tiene que ver precisamente sobre la enseñanza de la argumentación. Ustedes desarrollaron un trabajo, una actividad donde relacionaban 3 elementos claves en la argumentación del discurso y la educación, que era el argumento teleológico, el argumento pragmático y el argumento operativo. Ese argumento teleológico tiene que ver con las finalidades, es decir, ¿por qué enseño? ¿Cómo me comunico a partir de ese discurso? Es decir, ¿qué objetivo tiene comunicar un mensaje, las funciones de un contenido, etcétera? Ese argumento desde el discurso teológico, entonces tendrá como punto de partida la finalidad. Hay un conocimiento pragmático. El conocimiento pragmático está relacionado con el propósito. En educación nosotros tendemos mucho a manejar el concepto de objetivos. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? ¿Cuál es el objetivo de esta práctica demostrativa que se lleva a cabo con los estudiantes? Ese sería el elemento de la concepción pragmática. Y el operativo, que si bien está relacionado con los objetivos, también está relacionado con las metas. ¿Qué se buscaba con ese objetivo y con esa meta? ¿Qué se quería finalmente con esa enseñanza? Comprender, analizar,
desarrollar el pensamiento bajo una categoría específica. Entonces, creo que esos logros que el maestro siempre los planea, nosotros, quienes de pronto hacemos parte de este proceso de la educación desde hace muchos años, ustedes que están en maestro de formación, creo que hay una clave en la enseñanza, y es que la enseñanza tenga la posibilidad de prepararse. Si bien algunas cosas cambian en la dinámica de la clase, a mí me pasa, yo preparo una clase, llevo unos materiales, un ejemplo, me sucedió esta semana, llevé unos videoclips de 4 minutos para trabajar con unos estudiantes de secundaria, unos temas sobre filosofía, creo que lo íbamos a trabajar sobre la concepción marxista del libro El Capital, y no tenía energía, no había luz eléctrica en mi salón de clase. Entonces el video que tenía preparado finalmente lo ilustré, lo escribí porque no era posible finalmente mostrarlo. Obviamente el objetivo de la clase, que era el tema sobre una mirada crítica del concepto del capital de Carlos Marx, del concepto de plusvalía y la explotación de la fuerza de trabajo, no lo pude trabajar como finalmente lo ha planeado, pero el objetivo de la clase finalmente se cumplió. Es decir, aquí en Colombia nosotros le llamamos a eso plan B. Es decir, vaya preparado, pero si hay que hacer un ajuste, un cambio, usted lo hace de manera eh, concreta y finalmente mirando la posibilidad de que la clase no se le va a salir de las manos. Entonces, es como la mirada. Entonces, no perdamos esa visión de la enseñanza desde lo argumentativo con los 3 fines, con la posibilidad de problematizar, buscar un propósito y un objetivo. Y en la medida en que preparemos nuestra clase, en que nuestra clase ya la tengamos en la cabeza para finalmente llevar a los estudiantes, creo que nos va a salir mucho mejor. Eso correspondería, y aquí hay 2 categorías, y es la dimensión política, un poco el papel de la educación, el papel del maestro como ser político, y la dimensión práctica o pragmática, que es finalmente el llegar a esas dinámicas del conocimiento. Aquí hay algunas recomendaciones, si bien estamos tratando de cerrar el ciclo, creo que no sobran, sobre todo para materias que vienen más adelante o asignaturas que ustedes van a tomar. Siempre les recuerdo citar las fuentes, los derechos de autor nos acercan al universo de las normas APA, a pesar de que yo les compartí en el saludo y en las microactividades de inicio del módulo un enlace sobre alguna normatividad con respecto a presentación de trabajos escritos desde normas APA de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, que me parece que son muy sencillas y uno las permite comprender. No por ello las vamos a manejar al 100%. Creo que la invitación es a darles a ustedes una idea de que las normas APA son un proceso, y de hecho continuamente se están cambiando. Hasta hace 2 años, 3 años, yo por ejemplo manejaba la 6ª versión, en este momento estamos en la versión número 7. Eso implica adecuarlas, pero es un proceso en el que ustedes se van entrenando, en el que ustedes van conociendo, en el que ustedes van mirando estilos de esa dinámica de referenciación, para que puedan de pronto más adelante en su tesis de grado, en estudios más adelante, maestría o doctorado, que ustedes puedan también ser un poco más hábiles. Pero como licenciados que se están iniciando en este proceso de formación, creo que es parte de lo que hay que tener en cuenta. Este es un punto, yo lo mencioné, casualmente tuve ahí un comentario de un estudiante, ya les digo por qué, y es la introducción y las conclusiones en algunos apartes de textos amplía el horizonte del estudiante. Yo les conté a principio de esta videoclase que también soy estudiante igual que ustedes en el nivel de doctorado en educación, y yo algunos trabajos, algunas presentaciones en PowerPoint, le hago una introducción y le hago una conclusión. El maestro no me la está pidiendo, pero me ha llamado la atención que algunos doctores y algunos maestros que me acompañan me dicen, muy bien Salomón por la introducción a su trabajo. Es decir, no es camisa de fuerza, no necesariamente hay que hacerlo. Yo le decía a un estudiante acá, ante una retroalimentación, me decía, maestro, yo no lo estoy haciendo porque a mí ningún docente lo ha pedido. Entonces le decía, no importa, pero entre mejor de pronto uno pueda presentar un trabajo, de hecho se los digo a mis estudiantes de secundaria, lo que tú haces, lo que tú le presentas al maestro, si lo puedes hacer bien, con mucha calidad, intenta hacer un poquito más de lo que te dice el maestro. Creo que el maestro no te puede regañar si ve que eres creativo, que vas un poco más allá. Creo que eso es parte también de un estudiante de pronto con prospectiva. Entonces les dejo esa inquietud, repito ya casi que para posteriores materias, ir un poquito más allá
del indicador, creo que eso nos sobra y le permite a usted aprender mucho más. Y en determinado momento, si es un trabajo de un texto de opinión, de análisis o crítica, la introducción y las conclusiones creo que no sobran. Al contrario, amplíen el espectro de su punto de vista como estudiante en relación a un tema particular. La revisión ortográfica nos sobra. Antes de enviar, antes de hacer el clic de envío, tanto desde el trabajo que usted está analizando en el computador o si está trabajando en su celular, creo que hacer una revisión de la ortografía nos sobra. No hay que perder de vista que ustedes son estudiantes de licenciatura y que pues obviamente eso es parte como de lo que mínimamente se podría estar pidiendo. Es que hayan unos niveles, de pronto no de perfección, pero sí de cuidado en relación al ortográfico. La creatividad y la argumentación es propia al nivel. Algunos, por ejemplo, en microactividades o en el ejercicio de diagnóstico, se les pregunta, ¿qué sabe usted de la materia? Yo he tenido respuestas de ese estilo. Muy poco, maestro. ¿Qué le gustaría saber? Algunas cosas, maestro. Entonces, creo que desde el nivel universitario que ustedes están en formación, creo que hay que ampliar un poco eso, porque debe ser un análisis crítico. Sí, si bien es un diagnóstico, pues la idea es ampliar un poco también como ese espectro. Generar el diálogo con la plataforma del maestro favorece la comunicación. No copiar trabajos idénticos y repetirlos. Así ustedes de pronto tengan compañeros del mismo grupo de trabajo. La idea es que no envíen trabajos similares, iguales. Se pueden apoyar para de pronto enviar estructuras similares, pero no iguales porque pues obviamente la producción es personal. Eso en determinado momento indirectamente es plagio y es lo que no se busca. Responder la retroalimentación con el fin de revisar los envíos. Viene un cuadro acá que me gusta mucho y es el cuadro que tiene algunas corrientes, algunas miradas dentro de lo que significa de pronto ese espectro de las maneras de enseñar, de unas concepciones pedagógicas que van desde el realismo hasta la corriente cognitivista o el cognitivismo. Ese realismo, de pronto para mirarlo acá, lo vamos a relacionar con el fin de la educación. El realismo clásico apunta un poco a la línea intelectual sin desconocer de que también se puede formar en virtudes intelectuales y morales. Un poco sobre lo que significa generar también algunos hábitos o la mejoría en los comportamientos de los estudiantes. El teísmo dualista es muy propio y es muy utilizado, por lo menos aquí en Colombia se utiliza, y es esa mirada de la misión y la filosofía de colegios de carácter confesional, es decir, colegios religiosos, de sacerdotes o de monjas, que en determinado momento tienen ese fin desde una filosofía, desde una pedagogía cristiana y otros elementos que ustedes conocen desde esa línea de pronto de colegios religiosos. El empirismo está muy relacionado con respecto al estímulo-respuesta, a la causa, el efecto, a lo que en determinado momento puede ser la experiencia a partir del estímulo-respuesta. La filosofía analítica, por su parte, que creo que es de este grupo, creo que es de las que de pronto yo más aplico o busco que en determinado momento los estudiantes puedan tener un elemento práctico en ese sentido. No solamente porque es mi formación, sino porque creo que es una de las corrientes más completas y es aprender a razonar, a argumentar, a enseñar desde la lógica y desde la razón con proposiciones que pueden ser verificables. Es decir, esa filosofía analítica va muy de la mano de la ciencia, de lo argumentativo, de lo demostrable, de lo que en determinado momento puede ser algunos principios del método de investigación científica. El existencialismo tiene pues una mirada un poco más humana, desde las emociones, desde los sentimientos, desde la responsabilidad social que implica finalmente el desarrollo del individuo. Y el conductismo, a pesar de que es una corriente muy cuestionada, muy reevaluada, es una corriente que se sigue aún aplicando y es generar de pronto un refuerzo sobre elementos de la conducta, de lo que significa finalmente responder a un cuestionario, a una tarea. A veces el conductismo se centra mucho en elementos como el manejo de la disciplina y la parte de elementos conceptuales. Por eso de pronto es reevaluada, porque de pronto como que se cierra a elementos de la creatividad y otras cosas.
Este es un trabajo de pronto menciono aquí la fuente de María Isabel Casillas Becerra. Es una estudiante que me trajo este mapa conceptual sobre las funciones económicas de la educación contemporánea. Lo traje aquí para de pronto ilustrar algunas dinámicas de la presentación, porque es un excelente trabajo. Entonces miren cómo uno, a partir de lo que ustedes mismos también trabajan, puede uno reforzar con ustedes mismos. Es un buen mapa conceptual. Un buen mapa conceptual tiene los elementos que tiene este esquema. Tiene conectores, tiene un punto central sobre el cual se va a desarrollar la idea, tiene unas ideas secundarias que refuerzan ese tema central, y miren que esas ideas secundarias a su vez se complementan con unas características, unas categorías de análisis. Acá hablamos de las funciones económicas de la educación, pero los cuatro grandes temas es cómo aumenta la innovación, cómo genera procesos de innovación y creatividad, sobre los sistemas educativos de calidad, elementos de cómo influye el factor económico en el concepto educativo y en la práctica y en la gestión y la gobernanza educativa, y cómo se puede incrementar la producción laboral. Entonces, un agradecimiento a María Isabel Casillas Becerra por ese mapa conceptual tan completo que me sirve de ejemplo para que ustedes de pronto elaboren este tipo de trabajos más adelante. Pasamos a la siguiente diapositiva. Este es un texto también de una estudiante, de Georgina Jiménez Sánchez, también estudiante de Filosofía de la Educación, donde me pareció muy interesante el concepto que ella terminó determinando en una de sus cuartillas. Un texto con un concepto de entrada, con sentido, con unas categorías de análisis que obviamente lo vamos a utilizar aquí para poderlo compartir con ustedes. Dice, la esencia de la educación es una actividad realizada entre alumnos y docentes, la transmisión y la aceptación de conocimientos y experiencias. En este sentido, los alumnos y docentes son factores más concretos y microscópicos. Cualquier currículo, cualquier estrategia de enseñanza-aprendizaje, cualquier administración académica genera influencia a través de las actividades entre docentes y alumnos. Así que podemos incluir a los docentes, alumnos y otros factores indispensables para la enseñanza-aprendizaje en la parte interior de la educación y clasificarlos en diferentes capas de acuerdo a las fuerzas de influencia que ejercen sobre la educación. Los factores internos se pueden clasificar en 4 capas, etapas o fases: factores reales, factores básicos, factores fluidos, factores sólidos. Entonces, como una mirada de esa relación entre docente y alumno y esa mirada acerca del valor que se da a la estrategia en la educación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, otro concepto ahí para abordar desde la dinámica que estamos trabajando. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Un poco, siempre me gusta hacer una ilustración general acerca de lo que significa la filosofía de la educación latinoamericana. Ustedes trabajaron a John Locke, ustedes trabajaron a Max Weber, a Scheller, la misma mirada desde conceptos de los presocráticos, que hablábamos ahorita de Tales de Mileto y el agua, Heráclito el fuego, Demócrito del átomo, sobre esa mirada de esos primeros pensadores relacionados con el desarrollo del pensamiento y la filosofía. Pero en este caso, me gustaría, ya sería un trabajo que más adelante ustedes harían como indagación personal, es abordar y ampliar esos espectros de lo que es la filosofía latinoamericana, que ha tenido también aportes significativos a la filosofía de la educación latinoamericana. Es el caso del maestro de nuestro libertador Simón Bolívar, que es Simón Rodríguez, José Carlos Mariátegui, Gabriela Mistral, Hugo Celemán Merino, Enrique Dussel, argentino-mexicano, que durante mucho tiempo ha hecho un proceso muy interesante de investigación en la UNAM, Paulo Freire de Brasil, pensadores que le han dado una categoría muy especial a lo que significa educar en contexto y educar en adversidades, que de una u otra manera pues también ha sido como parte de la dinámica de la educación en Latinoamérica. Entonces, habría que mirarlo también desde esa perspectiva. Este es un texto de una referencia que desarrollé con una canción de análisis,
de Octavio Paz, que habla sobre el concepto de la juventud. Dice, la juventud ya no pide, exige que se le reconozca un derecho de exteriorizar ese pensamiento propio. Yo recogí este texto con un abordaje muy interesante de lo que es finalmente también esa mirada social de lo que ha sido la sociedad mexicana. Buenas noches, Julieta, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando? Julieta. Ay, Dios, se me fue aquí la señal. Bueno, Julieta, ahí sí me está escuchando, pero igual vamos a seguir acá para que puedas de pronto recoger algunos elementos de la clase. Esa mirada de la educación latinoamericana creo que nos da un tinte muy especial, que es que una cosa es la educación en Europa, otra cosa es la educación en Estados Unidos, a la educación de nuestras latitudes que en últimas han sido complejas como procesos y países en desarrollo. Entonces le estaba diciendo y hablando del manifiesto de los estudiantes de Córdoba 1918. Hubo un respiro, esperanzados en los estudiantes que celebraron una reunión, no una manifestación, en la Plaza Tlatelolco de octubre, en el momento en que los reclutas se disponían a abandonar el lugar de la plaza, fue cercada por el ejército y comenzó una matanza. Una sola después se levantó el campo. ¿Cuántos murieron de guardia? Tras una investigación cuidadosa, considera como lo más probable 325 muertos. El 2 de octubre de 1968 terminó el movimiento estudiantil. Fue una represión incisiva que asumió la forma de un ritual para la expropiación. Entonces, un poco sobre la mirada de qué ha pasado con nuestros estudiantes y los movimientos de cambio. Al fin y al cabo, creo que la juventud de los estudiantes son el motor de cambio para cualquier sociedad. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, este tiene que ver un poco sobre 3 elementos. Voy tratando de concluir algunos elementos de la videoclase y son los 3 elementos sobre los cuales la filosofía estaría teniendo una intervención particular. Entonces hablamos del ser biológico, del ser personal y del ser cultural. Pero estas 3 miradas, de una u otra manera, van a estar atravesadas sobre la práctica del maestro, sobre las etapas en la enseñanza, que lo miran de pronto abajo sobre las etapas de la historia de la filosofía, pero sin descartar de que el ser humano va a la escuela a formarse sin desconectarse de la sociedad y la cultura. Era lo que les estaba hablando de pronto al principio de la clase. Yo no puedo desconocer que el estudiante responde a unos criterios, unos patrones de formación de familia, pero tampoco puedo desconocer que el estudiante se forma también en un contexto social. Es decir, el estudiante va a la escuela, pero el estudiante también aprende de su comunidad y aprende de la sociedad donde él cohabita. Por eso el concepto de la cultura, el concepto de la sociedad, siempre va a estar inmersamente relacionado con el concepto de la filosofía. Seguimos por acá. Y vamos cerrando y concluyendo con algunas categorías de esa escuela más humana e incluyente, lo que les compartía de pronto ahorita en relación a lo que puede ser una escuela para la vida, no solamente una escuela para llenarnos de contenido, sino una escuela para la vida que en determinado momento pues termina siendo también como la esperanza de muchos niños, niños, estudiantes que llegan a la escuela con todas las afectaciones que la sociedad de pronto le genera y casi que la escuela termina siendo su repositorio de desahogo, espacio donde puede hablar y donde obviamente puede acceder a la ciencia y al conocimiento. Y las categorías son las siguientes. El hombre es el centro de la escuela y el aprendizaje. Ya lo abordamos de pronto en anteriores oportunidades. La investigación escolar genera una interacción con la psicología, la sociología, la economía, la antropología y otras ciencias sociales que son de apoyo. Es decir, en la educación confluyen distintas ciencias que en determinado momento hacen que la educación se termine convirtiendo como en un referente complejo. Es decir, no es fácil concebir la educación, pero a su vez, así sea un elemento complejo de la sociedad, es necesario. Los métodos educativos en relación a los procesos y los ritmos de aprendizaje debe ser un elemento de la perspectiva del maestro. Todos los estudiantes no aprenden al mismo ritmo.
todos los estudiantes no aprenden en el mismo momento. Entonces, hablar de flexibilización educativa y ritmos de aprendizaje significa también cambiar algunos paradigmas de la evaluación que se tiene que acomodar al estudiante y no el estudiante acomodarse a la única manera que tenga el maestro de evaluar. La teoría de las relaciones humanas busca alejar de la rigidez y adecuar los problemas a las necesidades. Es necesario valorar las ciencias humanas y el papel de los estudios sociales con aportes a la escuela y el trabajo colaborativo, donde todos aprendemos de todos, donde el estudiante también aprende de sus estudiantes, donde el estudiante aprende de sus compañeros. Creo que es una dinámica que se tiene que tejer en la escuela. Esa sería como otra de las miradas. Y voy a cerrar un poco nuestra reflexión. Creo que hicimos fue una reflexión sobre el valor de educar, sobre la importancia de educar, con un video que de pronto recojo como un modelo de trabajar la música en el aula. La canción se llama Todos Somos Uno, de un paisano de ustedes, un mexicano, donde nos habla de los rostros de la escuela, la vida donde todos estamos llamados a compartir y a generar otras miradas en ese cambio y transformación de la educación y de la sociedad. Entonces, un segmento de la canción, Todos Somos Uno, de Axel. Soy lo que soy, no soy lo que veo. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Yo tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que veo. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor. La piedra y el río, el cielo, la flor. Todos somos uno, pero todos somos iguales. Todos estamos llamados a generar ese cambio transformacional en la sociedad, en las comunidades donde cada maestro finalmente se desarrolla. Entonces, quería cerrar con esa canción precisamente porque creo que tiene esos elementos de lo que en determinado momento busca la escuela, y es el cambio de actitud, acceder a la ciencia, acceder al conocimiento, pero también tener la posibilidad de que los estudiantes puedan ser felices en ese espectro que se llama escuela, que se llama universidad, que en determinado momento cambian los roles de lo que podamos estar de pronto desempeñando. Buenas noches, Julieta. ¿Sí me alcanzas a escuchar? Sí, gracias. Ah, bueno, Julieta, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va a ser el desarrollo de ese módulo? Me parece que muy bien, gracias. Julieta, ¿ya eres maestra? ¿Ya estás trabajando o solamente estás estudiando la licenciatura? Solamente lo estoy estudiando. Ah, bueno, entonces eres del grupo de los maestros en formación. Yo tenía Sí. aquí el listado, tengo a Diego Gustavo, a Esteban, a Mónica, Marisol de Los Ángeles, González Loza, Carla Julieta y Jorge Damián. A todos un saludo muy especial. Julieta, si no sabes, cuando no llega ningún estudiante, como hoy, de igual la clase se desarrolla. Pero entonces te invito a que de pronto puedas abrir enlace más adelante y puedas ver de pronto el inicio de la clase para que la puedas complementar. Pero cuando llega un estudiante como tú, o llegan 5, llegan 6, porque también a veces llegan grupos grandes, pues tiene uno la posibilidad de interactuar. ¿De qué estado de México nos acompañas, Julieta? Querétaro.
De Querétaro. Ah, muy bien. Entonces, pues mi saludo fraterno, Julieta, invitarte a que si tienes alguna dificultad, algún tropiezo en relación a alguna actividad de pronto que estés desarrollando, tú tienes mi correo, tú tienes mi WhatsApp. Si tú miras las primeras retroalimentaciones, les envío mi correo, mi WhatsApp para poderles colaborar. Entonces, de pronto no me escuchaste al principio, los acompaño, los saludo desde Bogotá, desde Colombia. Desde ahí hemos venido haciendo un ejercicio ya desde el año pasado con estudiantes como ustedes. Entonces, mi saludo especial, mi admiración por el trabajo que ustedes hacen luchando y sacando su licenciatura adelante. Así es que mi saludo desde Tierras del Sur, Julieta, y a los demás compañeros que van a ver la clase de manera sincrónica, también mi saludo especial. Lo más probable es que nos miremos en otras asignaturas en el camino. Entonces, ojalá nos podemos conectar más adelante en otra videoclase para poder interactuar y charlar un poco sobre el proceso que ustedes están desarrollando. Buenas noches, Julieta, que descanses. Gracias por haber entrado a la clase. Igualmente, muchas gracias. Bueno, que estén bien. Hasta luego.